Bueno, buenas tardes. Como siempre, muchas gracias por la asistencia. Bienvenidos. Queremos dar también las gracias a Reconquista y a Carlos, que nos dejan este espacio para hacer nuestras tribunas, nuestras actividades. Y esta vez, bueno, pues seguimos con las tribunas Narciso Perales. Esta vez, nuestro amigo José nos va a hablar. Ya habéis recibido la invitación. El título de la tribuna era España ante una situación límite. Nos va a hablar de la situación que estamos pasando actualmente en nuestro país. Aparte de eso, queremos aprovechar, aunque no es una presentación oficial, queremos sí anunciar que nuestro amigo José le ha parido otro hijo, que es este, que hoy ha salido de la imprenta. Su título es La consagración de la primavera. Os lo recomendamos luego al final de las palabras de la ponencia de José. Está a disposición vuestra. Este y el anterior, que era Con la piel de cordero, si no me equivoco, que hablaba sobre tu amigo Santiago Carrillo, que trata con cariño y demás. Y luego además también tenemos fuera la editorial Esparta de nuestro amigo Enrique Uribe, que también podéis adquirir los libros que os parezcan oportunos. Yo no sé si hacer una presentación oficial, ¿te parece que la haga? De acuerdo. Y además, si lo dice mi amigo Luis Miguel, la habrá que hacer. Bueno, José L. Sánchez es licenciado en periodismo, licenciado en ciencias empresariales, máster en dirección de empresas y máster en dirección de marketing por la EADAC Business School. Autor de la novela La consagración de la primavera. Ha publicado poesía Llanto de Juventud, Hijo de la Luna, Desde tu lucero, 72 horas sin ti y Copa, Café y Puro. También es autor de un cuento infantil, El país de donde no existía el cielo, y del libro de ensayo Marketing de tercera vía. Fue ganador del concurso literario Fuerzas Armadas por su obra Vio la muerte y ha publicado cerca de 300 artículos o más, siendo colaborador habitual de diferentes medios de comunicación, tanto en España como en Hispanoamérica. Con la piel de cordero se ha situado desde su lanzamiento como la novela más vendida en la plataforma Amazon, estas de internet, de venta por internet. Y sin más, le voy a dar la palabra a mi buen amigo Nacho Toledano. Adelante. Ya está. Oh, José, encantado de veros a todos en un día como hoy, que es un viernes. Hay que estar muy locos para estar aquí con el frío que hace, para escucharte, pero sé perfectamente, ¿no?, que lo vas a estar bien, que es una característica tuya muy habitual, que siempre estás bien, o por lo menos, y ya veré lo interesante a lo mejor de mi presentación, es que has conectado con un sector de nosotros muy afín a ti, o tú muy afín a nosotros, que esa es la duda. Pero cuando tengo la suerte de oírte en conferencias, en debates, etc., veo claramente que expresas muy bien cosas que nosotros creemos también. Es una idea, yo ya sé que en la falange te da un poco de pelús, de yuyu, ¿no?, como se habla ahora, pero efectivamente hay una falange, hay un modo de ver la falange que conecta muy bien con lo que tú dices, ¿no? Siempre es interesante oírte y ya no solo eso, y voy a acabar ya con una sola cosa: escribir bien y ser un buen tío es una cosa que no siempre va unida, ¿no? No siempre, y muy a menudo es algo que no va unido. Y en ti sí que es así. O sea, para mí es un honor que hoy estés en nuestra casa con nosotros, y de verdad que lo que quieras en el pasado, que ya lo sabes, y en el futuro, ¿eh? Y me callo que tú eres el interesante, ¿eh? Está más cómodo. Buenas noches. Yo soy español de nacimiento, de educación, de espíritu, de lengua y hasta de profesión. Y esta frase no es mía,
Esta frase es de alguien que militó en el Partido Socialista Obrero Español y que es probablemente de los 3 grandes Migueles de la historia de la dictadura española. Es una frase de don Miguel Unamuno, que yo creo que hay que rescatar en la actual situación en la que se encuentra España. Yo lamento probablemente defraudar la expectativa de algunos de ustedes, porque probablemente esperen de mí un tono más mitinero, o lo que suelen recoger los medios de comunicación, que es cada vez que, utilizando el román paladino, que es el lenguaje que utilizo, intentando utilizar correctamente la lengua de don Miguel de Cervantes, utilizo adjetivos calificativos para referirme a Joe Garzón, o al futbolista Ali Daboulif, o al presidente de la Generalitat de Cataluña. Pero hoy no toca, y además que no toca, es que no es que me dedique la vida a insultar a la gente, es que es lo único que recogen los medios de comunicación. Cuando he llamado cerdo a Garzón, o me he acordado de la profesión que ejercía la madre de un futbolista que se rió del himno nacional, ha sido en el transcurso de una conferencia que ha durado 45 minutos y donde he dicho otras muchas cosas. Lo que pasa es que el medio de comunicación solo recoge eso. Pero además, creo que por gratitud al movimiento falangista de España que me ha invitado y por el nombre de esta tertulia, Narciso Perales, merece que hoy tenga la conferencia un especial tono de educación y de corrección. La tertulia se llama Narciso Perales y recuerdo que cuando con 16 años conocí a Narciso Perales en su casa, acompañado del bueno de Martínez Parra, que fue mi maestro y mi guía, quien me hizo saber ser un patriota y quien me hizo saber ser un revolucionario. Recuerdo cuando fui a casa de Vicente Martínez Parra con 16 años, cuando fui a casa de Narciso Perales con Martínez Parra con 16 años, estaba Narciso Perales postrado en la cama, estaba enfermo, nos recibió Justina, su mujer, que era una mujer extraordinaria, una licenciada en filosofía y letras en aquella época, que eso era increíble, que fumaba un cigarrillo detrás de otro como un carretero. Me acuerdo que será de las pocas veces en mi vida donde no abrí la boca en toda la tarde, escuché, no abrir la boca en mi caso es difícil, pero parar a Narciso era más difícil todavía, y aprendí, creo que lo que no he aprendido nunca. Es para mí un honor y una satisfacción ocupar una tribuna que recuerda a alguien del patriotismo, de la honestidad política y de la honestidad personal de Narciso Perales. Y una vez dicho esto, no se me olvida tampoco que hoy es 11 de marzo, que tal día como hoy se produjo el atentado más grave que ha sufrido ningún país europeo en tiempo de paz en toda la historia, y que ambos partidos políticos, Partido Popular y Partido Socialista, de una manera vergonzosa y todavía con la sangre caliente de los muertos, utilizaron en su propio beneficio. Desde aquí quiero rendir el homenaje a esas víctimas y decir pues que Dios les otorgue el descanso eterno y a nosotros nos lo niegue hasta que sepamos ganar para España la cosecha que sembró su muerte. Y dicho esto, yo creo que la situación actual de España no está ni para que yo intente ser gracioso utilizando adjetivos calificativos que luego se ven en la prensa, ni para montar ningún circo, ninguna parodia como están haciendo ahora en el Parlamento español continuamente. No es momento de dar los besos en la boca, ni de levantar el puño, ni de levantar el brazo, ni de hacer gestos que me parecen obscenos en la actual situación y con la que está cayendo. Yo no voy a hablarles hoy de los orígenes de España como pueblo, ni me remontaré a la Hispania del Imperio Romano del siglo III después de Cristo, ni hablaré del intento de recomposición de la unidad visigoda frente al Islam, de lo que fue la Reconquista, ni les voy a hablar de la creación del imperio, ni la destrucción del imperio y que España, a pesar de ello, siguió existiendo, ni les voy a hablar hoy de la existencia de España como nación en ambos hemisferios, ni les hablaré tampoco de la paulatina descomposición territorial de España hasta llegar al estado de las autonomías y lo que ha supuesto de la absoluta descomposición de España, y no lo haré porque personas con mucho más magisterio que yo, especialistas en historia y buenos patriotas ya lo han hecho. Lo que sí que es cierto es que España existe, es una realidad política, es una realidad histórica, es una realidad filosófica,
pero me toca hoy el triste privilegio de disertar sobre España ante una situación límite. La declaración de independencia que aprobó el Parlamento de Cataluña hace escasas fechas es la amenaza más grave, desde mi punto de vista, que ha sufrido España para su unidad territorial en los últimos años. Y ante una situación así, creo que hay que hacer dos reflexiones. Una, cómo se ataja esta situación, y dos, por qué se ha producido. Pero es por este orden, además, cómo se ha de actuar. Primero, cómo atajarla, y luego, por qué se ha producido. Esto tampoco es nada nuevo, ni nada que yo invente. José Antonio Primo de Rivera dijo, en relación a la Revolución de Asturias del 34, que las revoluciones primero había que sofocarlas y después había que conocer las causas de por qué se habían producido. Cuando una situación estalla, hay que actuar, pero solo con actuar no basta. Y yo reclamo, por supuesto, una actuación, pero luego reclamo una reflexión profunda de cómo hemos llegado hasta aquí. ¿Cómo solucionar la situación que nos plantea Cataluña? Pues yo creo que en estos momentos nos basta y nos sobra con la aplicación del texto constitucional. Y voy a ser muy crítico con la Constitución española del 78, que además creo que es la culpable de haber llegado a la situación que hemos llegado. Pero aún con todo, solo con el marco legal que tenemos y con la Constitución se puede atajar perfectamente la situación en la que nos encontramos. ¿Por qué? Porque en el artículo 1 de la Constitución, en su título segundo, habla de que la soberanía nacional reside en el pueblo español. Y el artículo 2 de la Constitución española dice que la Constitución se fundamenta en indisoluble unidad de la nación española, patrio común indivisible de todos los españoles. Porque el artículo 155 de la Carta Magna dice que cuando una comunidad autónoma incumpliese las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquella al cumplimiento forzoso. Artículo 155 de la Constitución en vigor. ¿Y cómo se obliga a una comunidad autónoma a obedecer la Constitución? Con el artículo 8. Las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia territorial y el ordenamiento constitucional. Dicho de otra manera, la misión que tienen las Fuerzas Armadas, para lo que pagamos a las Fuerzas Armadas de nuestros impuestos, es para defender la integridad territorial de España ante una amenaza interna o externa. Y el artículo 8 de la Constitución dice perfectamente cómo aplicar el artículo 155, es decir, con las Fuerzas Armadas. Esto parece que es una invitación al golpismo, y aquí el único golpe que hay contra España y contra el marco constitucional es el que el Parlamento de Cataluña hace haciendo una declaración unilateral de independencia. Repito que esta Constitución no es la mía, que yo no estoy por reformar la Constitución, sino por cambiarla absolutamente, y que además creo que de aquellos barros vienen estos lodos, que es la culpable de la actual situación. Pero ahora mismo, con el ordenamiento constitucional que tenemos, hay medidas de sobra, con valentía, para atajar la situación que tenemos. España hoy yo creo que sufre la amenaza y ha llegado a esta situación límite de diferentes frentes. Por un lado, cada vez que se menosprecia al jefe del Estado, al himno, a la bandera o a las Fuerzas Armadas, no se está haciendo un ataque a la figura de Felipe VI, no se está haciendo un ataque al color rojo, amarillo y rojo de la bandera nacional, no se está haciendo un ataque a las notas escritas sobre un pentagrama que constituyen el himno de España, ni se está haciendo un ataque con constitución al ejército, se está haciendo un ataque a España. A mí personalmente, y no me quita nada de patriotismo en esto, me da exactamente igual cuál sea la bandera de España, porque España ha existido antes de los colores rojo y gualda, porque España ha existido con banderas anteriores y ha seguido existiendo con banderas posteriores, porque a mí me da exactamente igual que el himno nacional sea la marcha real, sea el himno de Riego o sea un nuevo himno que mañana se decidiera, y porque no seré yo aquí el que defienda unas Fuerzas Armadas que me parecen absolutamente prostituidas, que me parecen absolutamente convertidas en funcionarios del Ministerio de Defensa, que aún diría más, que me parecen absolutamente mezquinas cuando estamos condenando continuamente la llegada de vecinos
de Hispanoamérica y estamos integrando nuestras Fuerzas Armadas de mano de obra barata hispanoamericana para enviarla a morir y defendernos fuera de España. Sin embargo, yo que soy republicano, cualquier ataque que se haga a la monarquía probablemente lo compartiré, pero cuando se pita, se silba, se grita no al monarca, sino al jefe del Estado, como español me rebelo y defiendo a España, que es el que está representado por el jefe del Estado. Así las cosas, recientemente he tenido la inmensa suerte de ser absuelto por la Audiencia Provincial de Bilbao de 14 meses de prisión que se me pedía por haberme cagado en la puta madre de un jugador antitaburí. Pero el verdadero culpable de esto fue el jefe del Estado, que estaba en ese campo de fútbol y consintió que se silbara al himno nacional. Ese jefe del Estado era el presidente del gobierno, quienes debían haber actuado, que estaban en el palco y soportaron de manera vergonzosa y vergonzante para toda España el ataque al himno nacional. Y yo me podía haber ido a la cárcel 14 meses, pero resulta que no hice más ni menos que lo que haría cualquier patriota, porque cualquier patriota, desde mi punto de vista, no sé si legalmente, porque no soy abogado, pero moralmente está legitimado no solo para acordarse de la madre del que está ofendiendo el himno nacional, sino para incluso emplearse violentamente contra aquel que está ofendiendo a todos los españoles cuando no le están garantizando el Estado lo que le debe garantizar. Les voy a poner otro ejemplo. Cuando Cataluña hizo ese esperpento de elecciones de referéndum que prohibió el gobierno español, que prohibió el Tribunal Constitucional, que hubo un patriota que entró en un colegio electoral y que a patadas rompió esa especie de urnas que habían instalado. ¿De qué se le acusa? ¿Te atentaba contra la autoridad? ¿Te atentaba contra la legalidad? Pero si la autoridad era la que tiene que haber impedido que eso se produjera. De disturbios y actos violentos, ¿no? Pero si se había que poner una medalla. Había que poner una medalla por hacer lo que no hicieron las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que debían hacer, que era impedir que ese referéndum subiera celebrado. Por lo tanto, cuando se ataca, cuando se menosprecia a las instituciones que representan a España, es una amenaza a España, independientemente de la ideología que tengamos cada uno de nosotros. Les digo, yo soy republicano. Este no es el modelo de gobierno que quiero para mi país, pero es mi jefe del Estado, es mi bandera y es mi himno en el momento que está siendo atacado. La amenaza del secesionismo catalán y vasco, pero luego vendrán más. Y yo tengo una ventaja y tengo una credibilidad. El discurso que les estoy haciendo a ustedes podría hacerlo perfectamente en valenciano, no en catalán, y el valenciano no es un dialecto del catalán. Perquè parlo valencià i puc fer el meu discurso en valencià, un discurso patriota y un discurso que reconega la valencianidad de España. Porque mi himno, el himno de Valencia, comienza diciendo para ofrendar nuevas glorias a España, que significa para ofrendar nuevas glorias a España. Porque tengo el privilegio de pertenecer a ese 18% de españoles que además tenemos otro idioma que nos hace sentirnos más españoles todavía. Es decir, desde ese reconocimiento que viene de provincias que vivían aquí, no venir de la meseta, de venir de una tierra con cultura propia, con idioma propio, con cultura y idioma, que vienen a unificar esa idea de las Españas que se conjuntaron cuando los reinos de Aragón y Castilla se unieron. El secesionismo vasco y catalán es mentira que hay un nacionalismo integrador y un nacionalismo disgregador. El nacionalismo es disgregador. El nacionalismo es disgregador y es las concesiones que has hecho al nacionalismo, a ese nacionalismo, la que nos ha llevado al punto donde estamos. Tenemos una amenaza también, ya no solo de nacionalismo moderado, que digo que no existe nacionalismo sin adjetivos, pero tenemos la amenaza del terrorismo separatista. Es vergonzoso que Ursula Sistiaga, con un montón de crimen en sus espaldas, hace una semana salga a la calle en libertad. Es vergonzoso que Arnaldo Otegi salga a la calle Libertad y esté retando al Estado, y el Estado que me debe proteger a mí no sea capaz de impedir que este fulano esté en libertad paseándose por las calles. Y a lo mejor me vuelven a denunciar porque le he llamado hijo de puta, pero si estoy haciendo lo que deberían hacer todos los españoles, pero no llamar hijo de puta, sino cruzarse por la calle y soparle los guantazos en el mejor de los casos. A mí me gustaría, y debo de decirlo con toda claridad,
Me gustaría que los llamados de la izquierda adversaria supieran lo que es tener miedo. A mí me gustaría que hubieran patriotas suficientes, al menos, para que Arnaldo Otegi, cada vez que saliera de su casa, tuviera que llevar escolta. Me encantaría que Arnaldo Otegi tuviera que mirar debajo de los bajos de su coche antes de submontar a su coche. Me encantaría que todos los que en su día no nos preguntaron si queríamos defender a España, sino que nos obligaron a jurar la defensa de España, y juramos defender a España hasta la última gota de nuestra sangre, y nadie nos ha liberado de ese compromiso, que eso supusiera una amenaza para Arnaldo Otegi y para toda la banda de degenerados que la acompañan. Me gustaría que fuera una amenaza. Me gustaría que Arnaldo Otegi supiera que hay cientos de miles de españoles que juraron defender a España hasta la última gota de su sangre, y que eso se convierte en una amenaza en cada esquina que visita. Me gustaría que no pudiera entrar en un bar sin saber que alguien le podría poner una pistola en la sien. Me gustaría que lo supiera. Y que entonces hablara de presos políticos. Y que entonces hablara de lo que es sentir la violencia. Y creo que ni mi generación anterior, ni mi generación actual, ni desgraciadamente las que vienen, tienen la dignidad, el coraje y el patriotismo suficiente para enfrentarse, ni la valentía suficiente, para enfrentarse a esta banda de asesinos. Y a veces parece que es muy difícil, pero mi hija, tú bien lo sabes, el verano pasado recibió en su WhatsApp una fotografía de su padre, después de una campaña tremenda del mundo adversario que me hizo, y que además no hubo quien me defendiera, porque ¿quién me iba a defender? ¿La policía foral vasca? Está el zorro cuidado de las gallinas. Recibió una amenaza. ¿Quién consiguió el teléfono de mi hija? Y aún me dijeron en la policía, no será de tu entorno, de mi entorno, alguien, una amenaza que amenaza a una niña de 16 años. ¿Qué haces ante eso? En el apartamento donde veraneo hubo una pintada con mi nombre en medio de una diana, y encima los vecinos casi te hacían sentirte a ti culpable. ¿Cómo reaccionas ante eso? Pues hay que plantarles cara. Y el problema es que esta sociedad, el problema es que mis compatriotas no tienen la decencia, ni la valentía, ni la dignidad, ni el coraje de plantarles cara, porque además son cobardes. A mí me gustaría que ellos sintieran ese miedo. Lo digo con toda claridad. La Constitución alemana, la Constitución portuguesa, no permite la existencia de partidos políticos que cuestionen la integridad territorial. Nuestro problema, digo, que ya viene de la redacción de la Constitución del 78. No se puede, en aras a la democracia, consentir que quienes no creen en el Estado de Derecho estén jugando contra el Estado de Derecho. Tenemos la amenaza del federalismo, este concepto que se ha puesto tan de moda, en la izquierda, o en un sector de la izquierda, porque les recuerdo a los que no lo saben, que me imagino que no será nadie, que yo soy un hombre inequívocamente de izquierdas, de otra izquierda a la que pulula por España, pero evidentemente de izquierdas. La amenaza del federalismo, que es un concepto que se ha inventado, que parece que es muy progresista, como decía el otro día Julián Guita, progresista es la gilipollez de los rojos. O sea, es progresista lo más absurdo que se puede ser en esta vida. Esa amenaza del federalismo, que viene a ser una confederación, es decir, unir unas partes en un todo, que es algo imposible. O sea, mi mano no puede unirse con el todo porque ya está unida. Si me cortan una mano, yo seguiré viviendo, pero mi mano no. España sin Cataluña seguirá existiendo, desgraciadamente, pero seguirá existiendo. Pero Cataluña no será una nación. Entonces ese federalismo es absolutamente absurdo. Ese proyecto federal, ese querer hacer de España una nación de naciones, es absurdo, porque una nación solo es nación cuando tiene soberanía. Y una nación solo tiene soberanía cuando tiene algo para defender la soberanía. ¿Qué es para defender la soberanía? Armas. A todos aquellos que creen que un Estado puede ser desarmado, o todavía creen en el tiempo de las flores y del pacifismo, cuando vengan con el Kalashnikov algunos, ya veremos cómo reaccionan, ¿no? Es decir, una soberanía se defiende con armas, y una nación solo es soberana cuando tiene un ejército. Y entonces no puede haber una nación de naciones
porque España no es una nación de naciones. Las partes que conforman el todo no son en sí misma un todo, son partes. Mi mano no es un todo, es una parte de todo el pueblo. Solo hablar del federalismo ya es una amenaza a la unidad de España. Luego tenemos la amenaza europeísta. La amenaza europeísta porque ya vivimos mucho con la generación del 98, os acordáis que estaban obsesionados con que había que europeizar España, y luego como Miguel Unamuno luego hizo ese giro y que había que españolizar Europa. España siempre está complejada cuando Europa no se entiende sin España. España es la que ha constituido Europa. Además hay dos grandes pilares en Europa, un pilar cristiano y un pilar protestante, y de ahí emanan muchos de los grandes problemas que tenemos, y no se puede concebir Europa sin el cristianismo, y no se puede entender la constitución, la creación de una Europa cristiana sin España. España no tiene que demostrar que es Europa, España es Europa, pero ¿en qué Europa nos hemos integrado? En Europa de los pueblos, que es una manera de acoger a estos estados sin nación que quieren comparar con Palestina o con el Sáhara, y que es absolutamente falso. Esa es Europa de los pueblos o la Europa de los mercados. ¿En qué Europa nos hemos integrado? Esa amenaza de Europa es una amenaza también a la soberanía de España, como luego veremos. España tiene en su integridad territorial la amenaza del relativismo. Este relativismo que se nos ha instaurado por el pensamiento único, que admite que todo es opinable, que cualquier cosa es susceptible de votación, y que habla del valor de la tolerancia. Se ha impuesto el valor de la tolerancia. Zapatero llevó la tolerancia a su máximo nivel. Señores, la tolerancia en sí mismo no es un valor. La tolerancia en sí mismo no es un valor. Ser tolerante depende ante qué. Ante la pederastia hay que ser tolerante. Hay que ser tolerante ante la violación, ante la forma de pensar de cada uno. Sí. Ante la forma de vivir, pues no. Yo respeto otras culturas, pero hay que ser tolerante ante la ablación del clítoris. Hay que ser tolerante ante la bigamia. ¿Qué es la tolerancia? La tolerancia es respetar diversas maneras de pensar, diversas maneras de sentir, pero los estados se organizan de manera jerárquica en orden a unos principios y a unos valores. Y aquí tenemos unos principios y unos valores, afortunadamente, muy diferentes a los que hay en otros lugares del planeta Tierra. Si tuviéramos arraigados esos principios y nos los creyéramos, aquel que viniera tendría que adaptarse a nuestros principios. Si yo me quedo sin casa y Nacho Toledano me acoge en su casa, ¿seré yo el que me tendré que integrar en las costumbres de su casa? ¿Seré yo el que tendré que comer carne o pescado según los días que comen ellos carne o pescado? ¿Seré yo quien me tendré que amoldar a los horarios, a las costumbres, a la cultura de su casa? ¿O en aras al valor de la tolerancia será su casa la que se tendrá que amoldar de mí? Si yo voy a casa de Nacho y yo quiero que vengan, yo creo en la contaminación, creo en las mezclas de la gente y creo que es positivo. Pero si yo voy, seguro que podré aportarles también de mi cultura, de mi sabiduría, de mi lugar de procedencia. Pero todo aquello que va contra el sentido, contra la razón, contra la verdad, no me lo podrán admitir. No se podrá admitir la ablación del clítoris, ni se podrá admitir la bigamia. Pues este valor de la tolerancia que se ha instalado es, en sí mismo no es un valor, es un contravalor. Esto de que todo es susceptible de votación, esto es mentira. Sencillamente es mentira. Como decía José Antonio Primo de Rivera, lo vuelvo a citar, la verdad es verdad aunque consiga 100 votos, la injusticia es injusticia aunque consiga 100 millones de votos. Cuando se habla de violencia de género, es una estupidez intelectual. La violencia de género es femenina. Porque en castellano, que es como desgraciadamente dice la Constitución que se llama el idioma español, que en realidad se llama español, las personas tenemos sexo y las palabras tienen género. Por lo tanto, la violencia de género es femenina. Si quería poner un nombre, quería violencia de sexo, violencia doméstica, violencia de hogar, pero por mucho que la ley reconozca que hay una cosa que se llama violencia de género, la violencia de género seguirá siendo femenina, porque en español de Miguel Cervantes y el español del Román Paladino, las personas tienen sexo y la violencia, y las palabras tienen género, y violencia de género femenina. De igual modo, no se puede votar por dónde sale el sol y por dónde no sale el sol.
Y de igual modo, si en mi pueblo, Buñol, es un pueblo valenciano donde se celebra la tomatina, el famoso proyecto Banda de Música, mañana todos los habitantes de mi pueblo, no por mayoría absoluta siquiera, sino por unanimidad, decidieran ser vascos, no serían vascos, porque son valencianos. No puede uno decidir cosas que no puede decidir, todo no es susceptible de votación, y este valor de la pseudodemocracia, de todo someterlo al referéndum, no es en sí mismo un valor. España tiene otra amenaza muy grave, que por fin está empezando a creerse, que es la amenaza yihadista. La amenaza yihadista no solo la tiene toda Europa, especialmente España. La tiene especialmente España, primero porque tenemos dos ciudades españolísimas, como Ceuta y Melilla, que hay que defender, como hay que defender Madrid, Guadalajara o Toledo, Ceuta y Melilla, y que ellos reclaman, sino además porque el yihadismo nos sigue reclamando el viejo al-Ándalus como una de sus aspiraciones prioritarias. La amenaza yihadista es una amenaza a la integridad de España. Y hay una amenaza tremenda, que no solo es una amenaza, sino que ha supuesto la pérdida de la soberanía económica de España, por lo tanto de la soberanía de España, que fue la reforma del artículo 135 de nuestra Constitución. La reforma del artículo 135 de la Constitución, acordada por los dos partidos políticos, Partido Popular y Partido Socialista, con nocturnidad y alevosía, supone en sí misma que Europa impone a España el límite de gasto público, es decir, que le dice en qué puede gastar y qué no puede gastar, qué políticas sociales debe y no debe acometer, y que da prioridad absoluta a la banca frente a los ciudadanos. Esto ha sido una pérdida absoluta de la soberanía económica de España. Igual que un país no es soberano si no tiene un ejército, un país no es soberano si no es capaz de definir sus monedas económicas. Por lo tanto, esto es lo que antes hablaba de la amenaza europea. Mi declaración es una declaración anti-europea. Yo soy absolutamente europeo porque soy español. Igual que soy hispanoamericano porque soy español. Lo que no quiero es que venga la señora Merkel a decirme cómo tengo que vivir. Es más, si tuviéramos una España fuerte, ¿qué ha pasado con Grecia? Parece que se presenta a Varoufakis como si fuera un inconsciente que fue a negociar tonterías a Europa. Se trata de uno de los economistas más prestigiosos de Europa. Si ustedes miran en internet, recién salido de la facultad y cuando tenía mucho pelo antes de que la alopecia precoz dejara completamente intacta su cabeza, ya era un brillantísimo economista. Y en el Parlamento Europeo y en la Comisión Europea no ha defendido más que verdades como puños, conceptos fundamentales que además luego fueron refrendados por el voto de los griegos. ¿Y qué le pasó a Tsipras? Que se tuvo que comer lo que decidieron los griegos y hacer lo que quiso la señora Merkel. Paralelamente, Irán estaba negociando con Estados Unidos y consiguió todo lo que quería. ¿Por qué Irán consiguió todo lo que quería con Estados Unidos? ¿Por qué Irán consiguió lo que quería con Estados Unidos? A diferencia de Grecia, que no consiguió ni una sola de sus aspiraciones. Porque Irán es un país temido, porque Irán tiene un ejército fuerte, porque Irán es un país fuera respetado. El problema de la pérdida del respeto como país afecta mucho más de lo que nos podamos imaginar. No solo afecta a cuestiones políticas. Yo soy muy amigo de María José Carrascosa, la española que ha estado detenida desde el pueblo de Buñol, que ha estado detenida durante casi 2 años y medio en Estados Unidos, cumpliendo la sentencia de un tribunal español que impedía que su hija saliera de España y negándose a llevar a Estados Unidos a su hija que reclamaba un ciudadano americano. Cuando un ciudadano español no es defendido en Estados Unidos, cuando el gobierno español no tiene la capacidad de sentarse ante el gobierno de los Estados Unidos y decir, esa es una ciudadana española y no permito que esté en esa situación. Cuando los ciudadanos españoles tienen un problema jurídico en cualquier lugar del mundo, España es un país sin ninguna solvencia. España es un país que no tiene ningún respeto. Yo no quiero pertenecer a un país que no me sabe defender, a un país que no me sabe respetar, a un país... Ahora mismo hay una ciudadana española en Rusia que ha hecho un método de fecundación, no sé si lo habéis conocido, que puede resultar ilegal, alegal, o hay un limbo ahí, pero que está ahora mismo retenida, no, está en Rusia,
de una manera que no puede salir del país con su hija, y tenemos un embajador que no le está ofreciendo una solución, y que es una ciudadana española que requiere de la protección de su gobierno. Si tu gobierno no te protege cuando tú lo necesitas, ¿para qué quieres un gobierno? Tú te sientes parte de una nación cuando esa nación te representa, cuando esa nación te está defendiendo, cuando esa nación... Todo eso es lo que no tenemos porque no somos una nación respetada. ¿Qué es lo que podemos hacer ante una situación así? Rebelarnos. Yo creo que estamos en una sociedad absolutamente adormecida. Yo creo que hay un pensamiento único que nos dice: no hay otro modelo posible. Mirad cómo están en Venezuela. Fuera de aquí no hay otro mundo. Vota, consume, calla, cobra del paro, aún te estamos dando el paro. Ahora te damos un trabajo. España va bien, estamos creando puestos de trabajo. Puestos de trabajo que ni siquiera te permiten llegar al final de mes. Tenemos 5 millones de parados, 4 millones y medio. Hablan con una ligereza de detrás de cada uno de ellos hay un drama tremendo, pero da igual. Te ponemos televisión. ¿Qué quieres en televisión? Diseccionamos la vida de los famosos, sacamos a Nacho Vidal y el apéndice pendular de su entrepierna que las vuelve locas a todas. Y vamos a hablar de Belén Esteban, y vamos a hablar de Paquirrín y de la Pantoja. Y esto es lo que le importa al pueblo: pan y circo, y vota y calla. Pero yo quiero sacar de la gente algo, que saque el alma, que saque las entrañas, que diga: no me da la gana, que diga: hasta aquí hemos llegado. Mis padres no me educaron para esto. ¿Qué hijos estamos educando? Mi hija tiene 16 años, de ayer quería que me acompañara hoy, no me quiso acompañar, y además el tema no le importaba nada, y al final me dijo la niña: papá, yo paso de España. ¿Cómo pasa? Que a mí me da igual España si me da asco España. ¿Pero por qué te da asco España? Si yo no voy a tener que ir a España. Si lo malo es que tiene razón. Pero no hemos sido capaces ni siquiera de crear un espíritu de rebeldía contra eso. Yo quiero que la gente saque su mala leche. No hay otra solución que rebelarse, que digan: no estoy dispuesto a aceptar esto. No se dan cuenta que está todo programado. Los espacios que parecen de debate. Los espacios que parecen de debate, los periodistas siempre son los mismos. Siempre son los mismos opinadores, los grandes gurús que crean la opinión pública. Y se sabe exactamente en un debate qué va a decir cada uno, porque ya está posicionado el que está próximo al Partido Popular, el que está próximo al Partido Socialista. Nadie sabe Paco Maluenda lo que va a opinar, o Inda lo que va a opinar, o siempre son los mismos. No hay más periodistas en este país. ¿Por qué ha salido Ciudadanos y por qué ha salido Podemos? Porque ha habido un medio de comunicación que ha sido A3 Media, con un grupo empresarial tremendo detrás, que es el Grupo Planeta, propiedad del señor Lara, tristemente fallecido hace escasos meses, y que tanta paz lleve como... Perdón, sí, que tanta paz lleve como el descanso oreja. Que quisieron que hubieran 2 partidos políticos nuevos para romper el bipartidismo, y que entraran 2 más aquí a comer de este pastel, y le dieron ese protagonismo. Vamos a ver, Pablo Iglesias no es mejor comunicador que yo. Y perdonen la vanidad, y es más inteligente que yo. Pablo Iglesias ha tenido 6 meses un programa de máxima audiencia que le ha permitido despertar, aglutinar las necesidades, la desesperación, el sueño de mucha gente. Y contra todo esto hay que rebelarse. Hay que decir basta. Hay que decir: no estoy dispuesto a seguir así. Esto tiene una palabra que a muchos no les gusta, pero esto es revolución. Revolución significa transformación profunda y radical de las estructuras políticas, económicas y sociales. Pero revolución significa transformación profunda y radical de nuestra manera de ser, de pensar y de sentir. Esto no es nuevo. En España, tristemente, ha habido, desde mi punto de vista, pocos hombres que desde un punto de vista intelectual y comprometido y político se hayan planteado un modelo de España. ¿Qué hacer con España? Yo creo que el primero, o al menos el primero al que yo le reconozco cierta relevancia en los planteamientos que hizo, fue Joaquín Costa. El segundo fue José María Ortega y Gasset, y el tercero fue José Antonio Primo de Rivera. Porque acertado o equivocadamente, y con ninguno de los 3 comparto todo,
acertado o equivocadamente, primero tenían un dolor tremendo de España, el dolor de España le clavaba uno a uno, les dolía España. Segundo, se plantearon que así España no podía seguir. Y se plantearon dónde debía España o de qué manera se tenía que proyectar España. Yo creo que desde ese regeneracionismo que estos tres pensadores plantearon, lo único que va a hacer el español como vosotros, que el viernes por la noche no se les ocurre nada mejor que estar aquí, que estar, me imagino, que compartiendo el dolor de España, preocupados por la situación y desde luego no esperando ninguno de ustedes un sobre como los que reparten el Partido Popular, ni un privilegio como los que reparte el Partido Socialista en Andalucía, ni me imagino que están todos ustedes aquí por lo mismo que estoy yo, porque de verdad les duele España, porque se acuestan por la noche y les duele su patria. Yo creo que podemos hacer leer y leer más, tener más conocimiento, cargarnos de argumentos, creer en nosotros mismos, rebelarse y decir, no me da la gana, así no voy a seguir, y hacerles un compromiso de todo tipo. Igual que les he dicho que hay que plantar cara a los matones, que hay que plantar cara a los peligrosos, primero porque no van a hacer ya nada, y además segundo, y si, lo peor que podría pasar que te mataran, pues hay que morirse algún día, al menos con dignidad, es decir, no me voy a callar porque no me da la gana. Y esto hay que llevarlo a todos los lados, hay que hacer de esto un debate continuo y permanente. No podemos seguir enfrascados en paquirrín con la pantoja, cuando tenemos gente buscando los contenedores de basura. Esto afecta a la unidad de la patria. Cuando tenemos 4,5 millones de parados, esto afecta a la unidad de la patria. Cuando la gente está perdiendo sus viviendas y están siendo expropiados de sus casas y los bancos han sido rescatados, esto afecta a la unidad de la patria. Un segundo. Es que era Leticia que me enviaba un mensaje al móvil. Es una vergüenza. Aquí sí que hablo porque no hablo del jefe del Estado cuando está siendo atacado. Estoy hablando de la familia real como español, y aquí sí que hablo. Es una vergüenza que la familia real, que la reina de España envíe un mensaje a un procesado, a un imputado por manejar una tarjeta black de un banco intervenido, imputado por robo de dinero público a todos los contribuyentes. Es una vergüenza que le dé un mensaje de aliento. No tiene derecho a la privacidad ni a tener amigos imputados, porque la única misión que tiene el rey, la única, es ser decente y representar a España. Sería una excepción en su saga de Borbones, pero para eso cobra. La única misión que tiene el rey y la reina, que para eso cobra, es ser decente y representar a España. Y no tiene derecho a enviar sus mensajes. No tiene derecho a enviar esos mensajes porque seguro que aquí no te envía un mensaje la reina diciendo que estamos muy preocupados por tu situación laboral, estamos contigo, sabemos quién eres y sabes quién soy y te queremos. ¿Quién es y dónde vives? Te queremos. El Papa amigo del alma te quiere un huevo. Esto no se le puede permitir a la familia real. Yo espero una España ancha y justa. Una España ancha porque quiero que abarque todo el territorio español, desde Extremadura hasta Cataluña, desde Galicia hasta Cádiz, desde mi tierra Valencia hasta Salamanca. Una España ancha y justa, que la justicia sea justa, que sea justicia para todos. O alguien asiste sin criterio propio al vergonzoso papel de la Fiscalía en el juicio contra Iñaki Urdangarín y la infanta Elena. ¿Se ha visto alguna vez un papel más vergonzoso que una Fiscalía actuando de defensa para hacernos creer que todos somos iguales ante la ley? Pero ¿alguien ha visto un papel más vergonzoso que el que está teniendo la Fiscalía en los continuos casos de corrupción que afectan al partido político gobernante y al otro, pero sobre todo al partido político gobernante? Pero ¿alguien ha visto algo más vergonzoso que la justicia que tenemos en España? La justicia en España está hecha para castigar al que roba una gallina, para castigar duramente al que roba una gallina y para que permanezca impune el delincuente que está robando a todos los ciudadanos. La justicia en España es la que permite
que Rodrigo Rato siga andando por la calle, que Miguel Mesa siga andando por la calle, que el Partido Popular en Valencia tenga a todos sus concejales imputados. No los pueden expulsar porque hasta los reservas de la lista están imputados también. Y el actual alcalde de Valencia, de aquí a 2 días, que es de otro partido, también imputado. Y esto lo está permitiendo la justicia española. Yo quiero una España orgullosa de su pasado. Orgullosa de su pasado no significa que piense que todo lo hizo bien, pero orgullosa de su pasado es que en las escuelas se estudia la historia de España. No hay ningún país que no estudie la historia de su país y celebran los actos importantes de su país, y si no se lo inventan. Los norteamericanos hasta se inventan esa historia, porque es la única forma de fomentar el patriotismo. Mi hija, en cuarto de la ESO, no tiene ni idea de lo que fue la batalla de las Navas de Tolosa. Y no sabe que gracias a esa batalla no lleva un dedo. Y su padre no se llama Mustafa. Y no sabe que gracias a la batalla de Tolosa no le tengo que hacer una oración de clítoris. Ni tendrá que soportar un marido que tenga 4 mujeres más. Y eso no se estudia en las escuelas españolas. Yo quiero una España orgullosa de su pasado. Y una España orgullosa de sí misma es la España que sabrá acoger al que venga. Porque el problema no es del que viene, es de que no sepamos quién somos. El problema no es que yo vaya a la familia, a casa de Nacho, y me acojan y les quieren imponer mis normas. Es que voy a una casa que no sabe quién son ni existen normas. Porque si en España existieran normas. Pero vamos a ver, ¿alguien entiende? A mí me parecen vergonzosos los ataques que se hacen desde una revista satírica francesa contra el Islam. Como se lo parece al Papa Francisco. Vergonzosos. Pero ¿alguien entiende que los ataques que se están haciendo en España a la Iglesia Católica se le podrían hacer al Islam? ¿Se atrevería Podemos a hacer las bromas en Barcelona de la procesión del coño con Mahoma? Hoy viniendo desde Valencia escuchaba en la radio que el máximo dirigente de Podemos de Castilla-La Mancha, que no sé cómo se llama, se había reunido con el arzobispo de Toledo. El arzobispo de Toledo a la salida no había hecho declaraciones y escuché las declaraciones del representante de Podemos. Y decía que había sido una entrevista cordial, pero que poco más, porque se enfrentaba la fe y la razón. Yo que soy persona de fe, el arzobispo de Toledo no es precisamente el que mejor me representa mi fe. Pero desde luego se subroga el dominio de la razón Podemos. Es que la razón la tiene Podemos. Desde luego mi fe puede que no me la represente el arzobispo de Toledo, pero es que la razón la tiene Podemos. Pero ¿hasta qué punto de estupidez intelectual estamos llegando? Y nadie se cuestiona estas cosas. El otro día Pedro Sánchez, cuando presentó su acuerdo con Ciudadanos, dijo una frase que ha pasado desapercibida, que dijo el Partido Socialista Español en sus 130 años de historia, de democracia, la historia de 130 años democrática del Partido Socialista Español. El Partido Socialista Español, 130 años de historia democrática, el Partido Socialista Español lleva 38 años de historia democrática. Como mucho 10 de oposición al franquismo, porque no tuvo ni lo que había que tener, que sí que lo tuvo el Partido Comunista, de oponerse al franquismo, y tiene un pasado de violencia y un armario lleno de muertos. La Falange tenéis alguno. Pero, ¿a qué tenéis alguno? Pero, a ver si vais a ser los únicos que tenéis pasado. A ver si el Partido Socialista no tiene pasado de muertos para que hable de su pasado de 130 años de historia democrática. Y contra eso, nadie reacciona. Yo quiero, para finalizar, defender una España que ahora mismo utilice los mecanismos que tiene a su alcance. A su alcance la Constitución tiene el artículo 131, que habla de planificación de la economía. Un artículo que podemos utilizar para que los mercados no sean los que estén dominando la situación, para que la crisis que hemos pasado y la que se avecina no siga golpeando siempre sobre los más desfavorecidos. Una Constitución, la del 78, que yo creo que hay que cambiar, que creo que es la culpable de todos nuestros males, que cometió el más grande de los delitos, que fue ceder a las comunidades autónomas la educación. Y yo les invito a que en internet pongan ustedes 2 vídeos. Uno, inauguración del Mundial
1982, Nou Camp. Suena el himno de España con un rey Juan Carlos muy joven y al acabar todo el estadio aplaude. Y a continuación busquen ustedes el vídeo, inauguración Juegos Olímpicos 92, solo 10 años después. Es cuando se produce en la primera pitada al himno nacional. ¿Por qué se produce la pitada al himno nacional? Porque las escuelas de Cataluña, porque las icastolas, la educación que se está dando es muy diferente a la que debería darse. Les aseguro que si en Valencia, si yo a mi hija le contara que Felipe d'Anjou, primer rey Borbón, Felipe V, nos convirtió a los valencianos en españoles por la fuerza de las armas, que en la batalla de Almansa nos ganaron y quemaron Játiva, violaron a todas las mujeres, y que dijo Felipe d'Anjou, por mi justo derecho de conquista, declaro que el pueblo valenciano no podrá usar su lengua, usos y costumbres, y no podrá entrar en el ejército gitanos, valencianos, murcianos y demás gente de mal vivir, seguro que voy a empezar a fabricar una antiespañola y puedo acabar haciendo de ella una auténtica independentista. El problema es haber cedido la educación a las comunidades autónomas. El problema es no saber qué tenemos que enseñar. Miren, yo estoy convencido que los que tienen independencia de Cataluña son tan buenas personas como nosotros, que la gente no tiene una idea de pensar política u otra por ser más buena o más mala. Yo creo que la tienen por estar equivocados o no estar equivocados y por la educación que han recibido. Lo que sí que creo es que la razón es una. La historia de España no se puede discutir. La situación que tenemos es la que tenemos y hay que atajarla. Y ante ello, pues solamente cabe una solución, que es la aplicación inmediata de las medidas que la Constitución pone a nuestra disposición. Perdonad si me he alargado demasiado, si he puesto demasiado énfasis en mi intervención y abro el debate para que aportéis lo que consideréis oportuno. Muchas gracias por vuestra atención. Bueno, pues abrimos el debate, si queréis, como ha dicho José, no vamos a alargar mucho porque luego hay otras actividades en este local, pero si alguno de vosotros quiere lanzar alguna pregunta o, bueno, manifestar vuestra opinión ante lo que ha comentado José, pues ahora es el momento, por favor. No más que preguntas, me gustaría que debatierais entre vosotros, porque yo os he venido a contar mi forma de entender la situación actual de España, pero no daros una lección de nada, porque no tengo ningún magisterio en este asunto. Creo que estamos todos de acuerdo. Entonces poco hay que puntualizar lo que has dicho, muy bien pasado además. Entonces es el mundo que tenemos. Tienes razón con lo que dices sobre tu hija, porque realmente la enseñanza en este país ha llegado a unos límites impresentables. O sea, los niños hoy en día están totalmente desinformados, no saben lo que ha pasado antes y vivimos en esa dinámica. Yo tengo un hijo de 16 años que no dice a España, pero es un hombre que dice, oye, pues a mí lo que dice Pablo Iglesias me convence. Digo, cuidado, un día hablaremos tú y yo tranquilamente y me dirás por qué te convence, porque realmente es un gran comunicador vivido. Es un tío inteligentísimo. Pero realmente donde estamos, forma de atajarlo, pues como o sea, tirando para adelante, intentando dentro de nuestro entorno ir cogiendo a nuestros hijos, etcétera, etcétera, y hacerles ver que es una cosa distinta, que no es lo que nos están vendiendo por la televisión ni por internet, etcétera, etcétera. ¿Veis? Editorial EDB, libro de tercero de la ESO, el otro día lo sacaba Juan Francisco en internet. Dice, ¿quién fue José Antonio Primo de Rivera? Dictador que ejerció en España, en época de Alfonso XIII. A mi hijo le he enseñado yo. Con perdón, con dos cojones. O sea, esto es lo que se le enseña a los niños. Parece que antes de Franco fueron los reyes católicos, ¿no? Que en España no pasó nada. Que no pasó nada en España. Hay una los muy malos y ya está. ¿Alguien más? Juanfran. Yo creo que el problema no es lo que se le enseña a los niños, ¿no? Yo creo que el problema es la cultura que se ha instaurado en los últimos 30 años, pero no para los niños, sino para los mayores, donde lo que se enseña es la superficialidad de la vida, las cosas menos importantes para la vida, lo que afecta menos a la gente, y eso es lo que mantiene entretenido, mientras que la gente no asume con profundidad las cosas que le valen para vivir diariamente, ¿no? Y de ahí se deriva de que el pueblo no le exige a los políticos. O sea, vamos a ver, ¿cómo una nación va a defender a un señor que está en otro país con un problema jurídico, si hay en España ahora mismo decenas de miles de dependientes
que tienen expedientes así los ayuntamientos, que son personas cercanas. O sea, yo lo que quiero referir es que las propias personas carecen de los valores necesarios para exigir sus propios derechos. Ahí hay un problema, y ahí es donde está nuestro campo del patriotismo, desde mi punto de vista, porque el patriotismo se tiene que ser defendiendo a la persona. No puedes construir otra cosa si no defiende a la persona, y hay una oportunidad importante, ¿no? Entonces, si la gente está viendo que a su padre no se le atiende, y tiene aprobado la ley de dependencia, el grado de dependencia, pero va al ayuntamiento y va con el trabajador social y dice, mira, aquí está el expediente de los que están esperando antes que tú. Esas personas están percibiendo diariamente cómo se gasta su propio dinero. Si no existe el coraje, no hace falta que sea violento, sino la firmeza para exigirle al político que gaste el dinero en esas cosas que son vitales para los tuyos, ¿cómo vamos a ser conscientes de los valores morales e históricos que conforman la nación española? Si no somos capaces de arrancar desde lo más material y lo más egoísta, ¿cómo vamos a llegar a lo más metafísico? Y solamente nosotros tenemos la misión de arrancar desde lo más material para enseñar en lo más metafísico. Y ahí está el problema. Y el problema nuestro es que, distinto a Pablo Iglesias, es que carecemos de activismo social. La gente no piensa nada más que en una bandera y en cantar un himno. No piensa en el prójimo que tiene una necesidad, y que ahí es donde empieza el patriotismo. Ahí es donde empieza el verdadero cántico patriota, desde mi punto de vista, en mi opinión. Fausto había pedido la palabra también por ahí. Sí. No, simplemente, va un poco en la línea de lo que ha dicho Juanfran. Vamos a ver, del enemigo el consejo. En la Inglaterra del siglo XIX apareció un embajador chino diciendo que por favor dejaran de bombardear Nankín, que se lo estaban dejando plano, y que todo porque quería venderles el opio de la India. Tengan ustedes un gesto de amistad, y le contestó el inglés de turno: Inglaterra no tiene amigos ni enemigos, solo intereses permanentes. ¿Cuándo dejó España de tener intereses permanentes propios exclusivos? Hace mucho tiempo. El siglo XVIII es un siglo de entrega a los Borbones, a Francia. El siglo XIX es lo que todos conocemos, y el XX es lo que vemos también. Partiendo de lo que dice Juanfran, de empezar por lo material, ¿cuáles son los intereses exclusivos, permanentes de España, cuya defensa hará que en un momento determinado, pues a las personas que estén esperando que les den su subvención por minusvalía, por dependencia, etcétera, bueno, a ver cómo podemos hacer que desde ahí aquello baje hasta aquí. Nos falta conciencia colectiva. La conciencia colectiva española la han borrado. Con todos los respetos para don Francisco Franco, su principal obra histórica fue hacerles a los españoles un limado de colmillos como no se ha visto en la vida. Triste. El pueblo español era un pueblo muy literario, el pueblo español era un pueblo muy peleón. Bueno, se acabó, hemos pasado de un pendulazo a lo contrario, cuando a lo mejor aquí en medio estaba. Todo lo que no sea buscar qué nos une, qué somos y qué nos interesa en el mundo, porque no se suman mientras no existen otros, y habrá que pelearse, habrá que discutir, y habrá que... pero vamos mal si no somos capaces de saber qué somos. ¿Qué somos? ¿Alguien más? Pues yo creo que... Yo quiero dar las gracias, quiero terminar porque ha dicho, no me da yuyu, Nacho, no me da yuyu. Yo creo, en todos los medios y desde hace muchísimos años, creo que la gente sabe que soy una persona en quiebras y que sabe que soy josantoniano, entre otras muchas cosas, además de josantoniano. Que fue, me acuerdo en Oviedo, me hicieron una entrevista en el periódico La Nueva España, y la periodista me dijo, pero usted fue falangista, casi como si me hubiera dicho, usted fue pederasta. Y digo, primero fui falangista hace 30 años, y casi todos tenemos mochila, no tiene 52 años, pero además estoy muy orgulloso de haberlo sido, y dejé de serlo porque yo pienso que la falange no es un método válido para transformar la sociedad. Sin embargo, no os doy ninguna lección, porque es que yo no estoy en ningún sitio. Si supieras cuál es el método, estarías. Entonces, tengo una admiración tremenda por todo aquel que se compromete políticamente y por todo aquel que intenta transformar la sociedad. Lo cual no quiere que piensen que la falange hoy en día no es un método válido para hacerlo. Y sí que pienso que José Antonio, afortunadamente para él, no es patrimonio de los falangistas. Afortunadamente para José Antonio no es patrimonio de los falangistas. José Antonio, como Marx, como Ortega, como Hegel, como Munier, es patrimonio de todo aquel que se quiera acercar a José Antonio.
y quiera sacar de José Antonio lo mucho que hay que sacar de él. Pero ojalá hubiera personas con vuestro espíritu, con vuestro patriotismo, con vuestra capacidad de implicación, otra cosa que crea que así se puede hacer. Pero yo no me avergüenzo de esto. Ya digo que pasado tienen todos. Lo que creo es que hoy en día habría que crear algo diferente. Pero tampoco os digo cómo, porque no lo sé. Porque no lo sé. Y estaría encantado de apuntarme a lo que fuera. Lo que sí que creo es que cada uno desde un espacio diferente y desde una sensibilidad diferente nos puede unir algo aquí que es el patriotismo, pero luego cada uno tenemos un modelo de patria diferente. Digo, la mía viene desde la izquierda. A mí, cuando estoy en contra de los de la CUP de Cataluña, no estoy en contra por anticapitalistas, estoy en contra por antiespañoles. Yo cuando estoy en contra de Podemos, no es por sus políticas económicas. Para mí, lo digo para ustedes, que les he dicho, soy de izquierda, de verdad, los de Podemos se me quedan muy a la derecha. Las medidas económicas que plantea Podemos, para mí son socialdemócratas. Si a ellos les tienen miedo, si hablamos de economía, a mí ténganme más. A mí ténganme más. Si hablamos de banca o de propiedad de los medios de producción, yo soy peligroso en esto. Estoy hablando de que nos une a muchos españoles un concepto de patria. Luego ya hablaremos cada uno qué patria queremos. Y es por ahí por donde nos podemos identificar. Es que no es cierto que el que ama la patria es aquel que está evadiendo los impuestos a su hija. No es cierto. No es cierto. Desde un compromiso con los más desfavorecidos y desde un compromiso siempre con las causas de lo que denominaríamos más a la izquierda, se puede ser muy patriota. Mira, yo incluso sería una bonita manera de terminar la intervención, diría, como ha pasado en todas las revoluciones en Hispanoamérica, y sobre todo en la Revolución Cubana, que es una revolución muy importante, el grito ha sido patria o muerte. Y patria o muerte es muy parecido a decir en español, arriba España. Y es algo que no pronunciaba desde hace 30 años, y me gusta terminar en esta conferencia diciendo, arriba España. Muchas gracias. Acordaros si podéis adquirir ahora mismo el libro de José. Sería un detalle para A ver, el judío que le hagan un detalle. Que aquí no es nada. Así es,